Si has sufrido experiencias dolorosas a lo largo de tu vida y no eres capaz de superarlas, si encuentras que enfrentar los desafíos de cada día se te hace cuesta arriba, si deseas crecer emocionalmente y dar sentido a tu vida, te invito a mi taller de crecimiento emocional en el que te daré las herramientas para lograrlo. Dirígete a mi correo antoniodevicente24@gmail.com y te facilitaré toda la información. La expresión monos voladores empezó a usarse ya al final del siglo pasado por los psicólogos ingleses para definir a todos aquellos socios, aliados o cómplices tanto del narcisista como del psicópata o del sociópata. Esta expresión proviene de la maravillosa novela El mago de Oz del escritor Lyman Frank Baum, donde la bruja mala del oeste no ejecuta ella misma la violencia, sino que envía a sus esbirros, los monos voladores, a secuestrar a Dorothy y a su pandilla. Hoy en día, mono volador es una expresión coloquial anglosajona para referirse a quien en una relación de abuso narcisista o psicópata colabora con el agresor para atacar a la víctima. En términos más profesionales también se conoce a este papel que juegan los monos voladores como apáticos, lacayos o esbirros, no porque no tengan sentimientos, sino porque son indiferentes al sufrimiento de la víctima. Su papel es esencial en la estrategia de los narcisistas, ya que dan fuerza a la agresión, ejecutan las órdenes del abusador y realizan todo esto sin que el narcisista se vea implicado en la agresión. La violencia se produce en un entorno en donde generalmente se ve legitimada, donde es probable que el agresor se encuentre en una posición de poder social frente a la víctima. Y aunque sea difícil admitirlo, normalmente son muchos los colaboradores del narcisista en estos actos de violencia, ya sea de forma activa o pasiva, consciente o inconsciente. La razón que conduce al mono volador a actuar contra la víctima en forma de agresión directa o indirecta, agresión pasiva, murmuraciones, cotilleos, correveidiles, desacreditaciones o triangulaciones, es que se confía en la palabra del abusador, del narcisista. Pero también inciden otros factores, como la posibilidad de ascenso social, de obtener beneficios prometidos por el narcisista, evitar convertirse en una víctima, etc. El papel del mono volador es, en definitiva, hacer el trabajo sucio del narcisista. Por un lado, muestra el apoyo incondicional al agresor, desacredita la versión de la víctima real, se dedica a esparcir rumores sobre ella, a colaborar en la recopilación de información verdadera o falsa y ayuda a difundirla. En contextos laborales, políticos o asociaciones, votará siempre a favor del agresor y siempre en contra de la víctima. Mostrará una lealtad total al narcisista y compartirá con éste el odio o la inquina hacia la víctima. Para tratar de comprender las razones que llevan a un sujeto a apoyar a otro que está ejerciendo violencia, vamos a revisar el conocido experimento del profesor de la Universidad de Yale, Stanley Milgram. Este experimento se realizó hace ya bastante tiempo, en el año 1961, justo después de que el criminal de guerra Adolf Eichmann fuera juzgado por los crímenes de guerra cometidos en la Alemania nazi. El profesor Milgram no podía entender cómo personas normales, en circunstancias excepcionales, podían ejercer actos de brutal violencia en contra de otras personas inocentes. Para ello diseñó su famoso experimento. Vamos a detenernos en su descripción porque es sumamente interesante y aleccionador. A través de un cartel colocado en una parada del autobús se reclamaban voluntarios para participar en un ensayo relativo al estudio de la memoria y el aprendizaje en la Universidad de Yale, por lo que se les pagaría el equivalente de $30 actuales más las dietas correspondientes. A los voluntarios que se presentaron se les ocultó que en realidad iban a participar en una investigación sobre la obediencia a la autoridad. Los participantes eran personas de entre 20 y 50 años de edad, de todo tipo de educación y condición, desde los que acababan de salir de la escuela secundaria a personas con título de doctor. Se les indicaba al sujeto que participaba en el experimento que se trataba de averiguar cómo funcionaba la memoria en condiciones extremas
y que tenían que castigar con descargas eléctricas a un alumno cada vez que fallara una pregunta. El alumno se sienta en una silla que simula una silla eléctrica y se le ata para, teóricamente, impedir movimientos excesivos. Se le colocan unos electrodos en su cuerpo con crema para evitar quemaduras, se le cuentan a estos participantes en el experimento, y se les señala que las descargas pueden llegar a ser extremadamente dolorosas, pero que no van a provocar de ninguna manera daños irreversibles. Todo esto lo observa el participante en el experimento. Se les comunica también que el experimento estaba siendo grabado para que supieran que no podrían negar posteriormente todo lo que hubiera ocurrido. El participante en el experimento cree que se están dando descargas al alumno cuando en realidad todo es una simulación. El alumno ha sido previamente aleccionado por el investigador para que vaya simulando los efectos de las sucesivas descargas. Así, a medida que el nivel de descarga aumenta, el alumno comienza a golpear en el vidrio que le separa del maestro o de la persona que participa en el experimento, se queja de su condición de enfermo del corazón, luego aullará de dolor, pedirá el fin del experimento y finalmente, al alcanzar los 270 voltios, gritará en agonía. Lo que el participante escucha es en realidad una grabación de gemidos y gritos de dolor. Si el nivel del supuesto dolor alcanzara los 300 voltios, el alumno dejará de responder a las preguntas y se producirán estertores previos al coma. Por lo general, cuando los sujetos que participaban en el experimento alcanzaban los 75 voltios, se ponían nerviosos ante las quejas de dolor de sus alumnos y deseaban parar el experimento. Pero la férrea autoridad de los investigadores les hacía continuar. Al llegar a los 135 voltios, muchos de los maestros se detenían y se preguntaban el propósito de ese experimento. Cierto número continuaba asegurando que ellos no se hacían responsables de las posibles consecuencias negativas. Si después de esta última fase el maestro se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si no, se detenía después del máximo previsto de 450 voltios que se administraba 3 veces seguidas. En el experimento original, el 65% de los participantes, es decir, 26 de 40, llegaron a aplicar las descargas de 450 voltios, aunque muchos se sentían incómodos al hacerlo. Todos los participantes pararon en cierto punto y cuestionaron el experimento. Algunos incluso dijeron que devolverían el dinero que les hubieran pagado. Pero, y esto es la conclusión más importante del experimento, ningún participante de todos se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 voltios. Estos experimentos encajarían perfectamente con el comportamiento de los monos voladores ante el narcisista cuando los situamos en su contexto de poder donde se ejerce la violencia. Así pues, los subalternos que siguen al jefe para hacer bullying a sus compañeros, los alumnos que siguen a la persona más popular del grupo o del instituto para hacer ciberbullying a un compañero, los miembros de la familia que desacreditan a la víctima de la violencia de género, etc. Todos ellos estarían siguiendo una autoridad, en este caso el narcisista agresor, y no se responsabilizarían de sus actos. Pero, ¿cómo puede un individuo saber si se está comportando como un mono volador y, por tanto, siendo el instrumento de castigo y agresión de un narcisista? En primer lugar, cuando alguien de tu confianza te cuenta una historia y rápidamente lo apoyas sin conocer la historia del conflicto, cuando no tienes ninguna prueba de que la historia sea cierta. En segundo lugar, cuando apoyas a alguien y dedicas mucha atención y recursos emocionales a los problemas de esa persona, sientes que sus enemigos son tus enemigos y en realidad no tienes elementos de juicio para justificar ese apoyo. En tercer lugar, te reconoces utilizando las mismas palabras y expresiones que la supuesta víctima te ha contado, a veces incluso siguiendo estrategias que la supuesta víctima, es decir, el narcisista, te ha ido sugiriendo. En cuarto lugar, participas en discusiones en las que nadie te ha llamado, pero siempre apoyando a esa supuesta víctima, el narcisista, que siempre sale ganando en todas las discusiones. ¿Nunca te has preguntado si tú has sido utilizado como mono volador por parte de algún narcisista? Está en nuestra mano evitar ser utilizados como monos voladores. Si no quieres ser un instrumento en las manos de algún narcisista, debes seguir las siguientes indicaciones. En primer lugar,
a menos que tengas la absoluta certeza de que la historia que te están contando esas personas es verdad, no tomes parte. Si es un problema grave, hay otras formas más adecuadas para resolver ese conflicto, y no es ejerciendo violencia o presión sobre otras personas. En segundo lugar, piensa de manera crítica, analiza detenidamente las situaciones, quién gana y quién pierde con esa historia. En tercer lugar, utiliza tu empatía y ponte en la situación de la víctima. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Puedes preguntárselo? En cuarto lugar, responsabilízate siempre de tus actos. Piensa en las consecuencias de lo que haces o dejas de hacer. ¿Cómo afectarán a la otra persona? ¿Cómo te sentirías si alguien hiciera contigo lo que tú vas a hacer con otra persona? Como podemos ver, los monos voladores son casi tan peligrosos como los propios narcisistas. En cuanto los detectes, aléjate de ellos como del propio narcisista, pero sobre todo, nunca te conviertas en uno de ellos. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.